Híbrido es fundamental para entender que no deberíamos volver a una dinámica prepandémica en donde teníamos un concepto de productividad erróneamente atado al número de horas que de pronto pasábamos en una oficina. ¿Cuál crees que será esta tecnología clave que va a transformar esos espacios de trabajo para que sean más colaborativos y que esta innovación sea fructífera para todos y no se vea disminuir? Pues solamente en esos detalles ya vamos a empezar a ver que los trabajadores van a estar mucho más plenos en cómo distribuyen su tiempo, en cómo enfocan su propósito. La inteligencia artificial nos permite ser mucho más eficientes. Hoy si somos inteligentes, nosotros como seres humanos, integrando estas nuevas herramientas de tecnología, vamos a tener la oportunidad de no invertir tanto tiempo en cosas que no nos están acercando a la innovación. ¿Cómo ves a México en específico? Porque ahora estás en México, pero toda América Latina está inmerso en este desafío de poder ser productivos, pero ya no solamente en la manufactura, sino pasar a la mentefactura. No hay algo más latente en el mundo que la transformación de las ciudades. Entonces hemos visto también desde hace muchos años que las ciudades que han liderado este concepto son las ciudades que han intentado tener algún tipo de concepto ciudad 24/7. Bienvenidas, bienvenidos a Futuriamos, el podcast que los acompaña a viajar en el mediano, en el largo plazo, pero sobre todo para ver el futuro. Gracias hoy por estar aquí con nosotros. Yo soy Claudia Villegas, soy emprendedora en medios de comunicación aquí en la Ciudad de México. También estoy participando en innovación, en relacionamiento social y hoy nos vamos a encontrar a través de todas nuestras plataformas con el futuro, pero antes quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida y admirada Diana Daniels. ¿Cómo estás, querida Diana? Clau, estoy súper emocionada y me encanta ser tu compañera y conspiradora del futuro aquí en Futureamos, con todo el gusto de saludarte a ti, a nuestra audiencia que cada día está creciendo más. Así es, yo soy Diana Daniels, soy emprendedora mexicana trabajando en las áreas de comunicación, inclusión digital y financiera, y los saludo desde Barcelona, desde donde, como les cuenta Claudia, cada vez nos conectamos con mayor éxito con los diseñadores del futuro. Hoy vamos a hablar del futuro de los espacios comunes que están diseñados para el trabajo, ¿no? Que es una parte del future of work, como me gusta decirle. En un principio, pues todas estas empresas que han sido emergentes se han ido confirmando como centros de colaboración y de relacionamiento que impulsan la innovación y el llamadísimo networking. Y pues para esto vamos a conversar con la CEO para América Latina, Karen Escarpeta, que pues nos acompaña el día de hoy. Ella ha estado con la empresa que ha sido fundada desde el 2010 por el israelí Adam Neumann y además con el estadounidense también Michael McKelvey. Para todos aquellos que hayan visto esta serie en Apple TV, seguramente han entendido un poco de cómo va y de qué va esta compañía, pero es muy entretenido porque vamos a conversar con Karen, en donde se va a tornar súper interesante esta discusión, en donde todos hemos sufrido, yo, una de ellas, nos hemos ido a trabajar a estos espacios comunes. Yo también soy usuaria de WeWork en varias de nuestras oficinas a nivel mundial. Y pues esta transformación que hemos sufrido tras la pandemia, las dinámicas de trabajo, la necesidad imperiosa de esa inclusión y de todo este cuidado al medio ambiente. Así que bienvenida, Karen, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, Claudia, es un gusto, y a todos quienes nos acompañan para que futuriemos hoy un rato. Muchísimas gracias, Karen. Esta conversación, como decimos, pues no podía ser más oportuna. Pospandemia, transformación de las dinámicas del trabajo y la necesidad de inclusión y el cuidado del medio ambiente. Diana, adelante. Hoy es cierto, la verdad es que, bueno, como Karen ha sido country manager de medio América Latina, de todo De WeWork, medio continente o sea, para de medio WeWork. continente, creo que tienes una visión
súper interesante, tienes a cargo pues más de 500 personas en tu haber. Y algo que me encanta de Karen es que nada es imposible dentro de tu mantra. Y en esta gestión del cambio, me encantaría un poco hablar pues del futuro, ¿no? De este futuro que se ve como un futuro híbrido en el trabajo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más, Karen, qué es lo que tu perspectiva, desde la perspectiva de WeWork, piensa en qué es lo que va a pasar? ¿Crees que la gente va a regresar de lleno a las oficinas? ¿Cómo lo ves? Es una constante evolución y transformación. Y todo comienza sin duda en el 2020, cuando nos planteamos desde muchísimas industrias, como colaboradores, como líderes, como gestores empresariales, pues cuál es el verdadero modelo que nos permita tener en el centro la productividad, pero también el bienestar de todos nosotros, ¿no? Como seres humanos. Así que ha venido transformándose y seguirá evolucionando, pero la palabra clave en todo este proceso de hablar del presente y el futuro del trabajo es híbrido. Es un modelo que sea inclusivo, un modelo en donde se pueda generar un balance positivo de las decisiones personales y las decisiones profesionales, que al final es lo que complementan el propósito individual de cada uno de nosotros. Así que híbrido es fundamental para entender que no deberíamos volver a una dinámica prepandémica en donde teníamos un concepto de productividad erróneamente atado al número de horas que de pronto pasábamos en una oficina, sino pues cómo vamos a transformar nuestra oficina como un lugar de propósito, como un lugar de interacción, de creatividad, de pensar distinto, de innovar a través de la interacción que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, y que efectivamente pueda ser también muy flexible en cómo decidimos qué días dedicarle a través de los espacios físicos a esa clase de prioridades, y qué días también en un mundo más global, todos los días, pues poder aprovechar la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias para complementar este modelo. Así que seguirá cambiando, y creo que lo más importante en ese cambio es tener en cuenta que los mejores aliados son quienes te acompañan en el proceso de cambio, y no necesariamente quienes después terminen siendo los que te detengan en esa posibilidad de estar haciendo cosas distintas siempre. Karen, como experta precisamente en transformación, en gestión del cambio, en una organización que fue muy innovadora en el mercado de bienes raíces, tecnología, trabajo, información, educación. En tus propias palabras, Karen, ¿cómo se puede lograr el crecimiento sostenible de las corporaciones a través de espacios comunes, entendiendo hacia el futuro cuáles son las necesidades de de sus colaboradores, del trabajo en equipo? ¿Cómo ves el crecimiento sostenible? Y me refiero básicamente al tema del medio ambiente, el uso de recursos, pero también tener mejores utilidades para destinarlas quizás a temas mucho más relevantes y progresivos. Las organizaciones que hoy y hacia el futuro van a enfrentar las situaciones que desconocemos hoy probablemente, o que no sabemos cómo eventualmente afrontaremos con el cambio, son aquellas organizaciones que tienen muy claro el bienestar de a lo que hoy le deben sus resultados y a lo que en el futuro le deberán su evolución, y es a sus equipos de trabajo. A aquellas organizaciones que entiendan que el bienestar de los colaboradores es el centro, que si los colaboradores están bien, la organización va a estar bien, y eso se va a retribuir eventualmente en las comunidades de las cuales todos hacemos parte. Así que todo lo que tiene que ver con el entendimiento de las dinámicas de trabajo es el punto de partida. Si entendemos que hoy en día el modelo, solamente en México, más del 54% de los trabajadores mexicanos dicen que existe algún tipo de frustración en aspectos relacionados a su trabajo, pues está muy relacionado con la falta de flexibilidad que genera esa dinámica laboral. Entonces, si queremos tener este famoso, y es una palabra en inglés, engagement, pero es una conexión de propósito entre lo individual y lo colectivo, y en eso, por supuesto, el propósito de la organización, necesitamos entender que quienes entiendan como líderes cómo estas organizaciones de equipos, cómo estos equipos productivos,
cómo esta interacción entre nosotros los seres humanos va a ser el punto de partida, siempre será clave para poder enfrentar, como lo decía al comienzo, lo desconocido. Así que flexibilidad es un punto clave, es un punto de partida, pero sin lugar a duda todo lo que tenga que ver con el poder entender que un modelo híbrido está pensado para que una persona no tenga que dedicarle más de 3 horas en el desplazamiento entre su hogar y un lugar de trabajo, pues porque no solamente va a disminuir esa frustración de sentir que no está dedicando su tiempo productivo en el enfoque que quiere darle, sino también en algo tan real, pues que a pesar de que cada vez más vemos que existen más vehículos híbridos, la realidad es que no es hoy el modelo de transporte más utilizado y todavía tenemos algunos retos, especialmente en las ciudades latinoamericanas, en cómo integrar transporte público con accesibilidad a diferentes zonas de la ciudad. Pues solamente en esos detalles ya vamos a empezar a ver que los trabajadores van a estar mucho más plenos en cómo distribuyen su tiempo, en cómo enfocan su propósito y en cómo realmente pues las comunidades, como lo decía, van a tener una manera muy distinta de percibir todo lo que conlleva a tener una dinámica en donde no tengamos todos que estar moviéndonos al mismo lugar, pues porque a nivel ambiental, sin lugar a duda, no es dar un paso hacia el futuro. Así que hay muchísimos factores, pero nuevamente para resaltar, yo diría que las cosas más relevantes. Uno, líderes que tengan claro que el futuro de las organizaciones va a depender de la importancia que le demos al bienestar de nuestros colaboradores. Dos, flexibilidad para poder integrar el balance de lo que significa una vida personal y profesional. Y tres, el entendimiento que las relaciones interpersonales, independientemente de cómo utilicemos la tecnología y la inteligencia artificial a nuestro favor, va a ser un factor de cambio y de un cambio muy positivo. Al final, toda esta curiosidad intelectual que debemos tener y liderar los seres humanos, pues debe ser el punto de partida también para poder enfrentar los cambios que se vengan a futuro. Oye, Karen, fíjate que el otro día yo conversando con uno de mis profesores de Stanford, él terminó un estudio en el cual dicen que la innovación ha sido como que la parte que más ha sufrido durante estos periodos de trabajo remoto, ¿no? Que para poder innovar la gente lo hace cuando están más en persona. Entonces, a mí algo que me gustaría es que te imaginaras este mundo dentro de unos 5 años en donde la tecnología ya ha avanzado pues a estos pasos gigantados. O sea, si pensamos en lo que AI había hecho hace 2 años cuando todo el mundo empezó a utilizarlo, a lo que ya hace hoy, oh my God, o sea, estamos en una cuestión brutal. Las empresas yo creo que necesitan pues adaptarse rápidamente para mantenerse al frente y a mí me gustaría saber cuál crees que será esta tecnología clave que va a transformar estos espacios de trabajo para que sean más colaborativos y que esta innovación sea fructífera para todos y no se vea disminuir. Entonces yo, sin lugar a duda, puedo imaginar que serán espacios completamente integrados, en donde se fusiona, llamémoslo un entorno un poco más natural, que es este entorno en donde podamos incentivar a que la interacción interpersonal sea el punto de partida de la creatividad y de la innovación, pero fusionándolo con tecnología. Una de las cosas que, de hecho, en WeWork desde el 2010 hemos tratado de hacer muy distinto es cómo el data management es el punto de partida para llegar a ello, ¿no? O sea, utilizamos la tecnología para entender cuáles son las necesidades de uso de un espacio físico. Porque no es lo mismo que podamos reunirnos probablemente en un classroom con todos nuestros equipos, hacer nuestros famosos all hands, que son estas reuniones en donde los líderes integramos a todas las áreas y a todos los colaboradores de una organización para poder resaltar el propósito, los objetivos y pues cómo vamos en la adquisición de ellos mismos, a de pronto estar trabajando en una sala de innovación en donde lo que se busca es que las personas que lleguen a esa sala agarren plumas, agarren plumones y puedan literalmente estar dibujando para poder conceptualizar mejor estas dinámicas. Así que tiene que estar integrado porque hoy la inteligencia artificial nos permite ser mucho más eficientes. Hoy si somos inteligentes, nosotros como seres humanos, integrando estas nuevas herramientas de tecnología, vamos a tener la oportunidad de no invertir tanto tiempo en cosas que no nos están acercando a la innovación, ¿no? O sea, yo lo hablaba
hace un tiempo cuando estábamos lanzando un poco de los estudios de tendencias laborales que hicimos en Latinoamérica, y lo estaba conversando de hecho contigo, Claudia, hace un par de semanas para la parte de México, en cómo la inteligencia artificial juega un valor mucho más relevante hoy para el contexto laboral. Resulta que si le preguntamos a diferentes generaciones, porque hoy también tenemos un momento histórico, 3 generaciones al mismo momento están creando el desarrollo y el futuro de las organizaciones. Tenemos 3 generaciones muy distintas en su manera de haberse adaptado al mundo mismo. Y si le preguntas a alguien que tenga un poco más de falta de conocimiento en cómo integrar esta tecnología, va a ser una persona que te responda que el tiempo promedio que va a estar utilizando en hacer una revisión de un envío de un email es por lo menos 3 veces más a lo que una persona de una generación Z está preocupándose por esa misma acción. O sea, están utilizando la tecnología para que sea mucho más inteligente el contexto, se pueda compartir el mensaje, pero el tiempo que le designan a crear esta serie de dinámicas es mínimo. Ahora, lo importante no es disminuir ese tiempo, es cómo queremos reinvertir el tiempo que estamos hoy utilizando en acciones que no generan innovación, porque seamos sinceros, crear un mail no genera innovación. Yo soy una de las personas que trabajo con mi equipo y soy muy amiga de utilizar otras dinámicas para comunicarme. Vivo en México, pero trabajo con Colombia, trabajo con Argentina, trabajo con Chile, y para mí es muy importante que cuando no estoy físicamente en el lugar, todos los temas de discusión relevantes se deban llevar a través de una conversación, pero todo lo que tiene que ver también con novedades del negocio que son importantes y que requieren algún tipo de atención urgente, no las llevemos nunca a un email, nunca. Estamos trabajando a través de Slack en tiempo real porque si es importante requiere que pongamos una atención distinta, y los emails se terminan volviendo pues unos recursos en donde generan burnouts para las personas que terminaron una jornada laboral y sienten que les quedan 1 hora y media de revisión de De leer emails. emails. El tiempo literalmente de lo que era importante y urgente se pasó hace 4 horas. Entonces, nuevamente, inteligencia artificial para que podamos integrar herramientas que nos permitan ser eficientes con la inversión del tiempo y que de ese modo el tiempo lo podamos reinvertir, valga la redundancia, hacia diferentes factores que nos permitan estar 3 pasos adelante en innovación, en identificación de tendencias. Todos nos debemos a nuestros clientes. Así que la responsabilidad de saber qué es lo que necesita nuestro cliente, no hoy, sino en cuestión de X cantidad de años, es el punto de partida para que podamos hacer las cosas diferentes. Y ese es el tiempo más valioso que integrando modelos, llamémoslos un poco más tradicionales, de trabajo en conjunto, de trabajo de varias cabezas piensan mejor que otras. Y si nos vamos a ver todos los modelos de trabajo ágil y de metodologías ágiles requieren que nos sentemos en una sala de innovación para que tengamos un pensamiento crítico, para que podamos ver las oportunidades con un punto completamente diferente de solución y para que no nos quedemos solamente en un modo resolutivo. Así que por eso creo que la palabra ahí, como en la pregunta anterior era flexibilidad, en esta tiene que ser integración. Karen, qué impresionante todo esto que nos dices cuando uno recuerda que México es uno de los países que está luchando por incrementar la productividad. Si nosotros dividimos el número de horas trabajadas en los sectores y luego lo llevamos al Producto Interno Bruto, pues nos damos cuenta que estamos perdiendo mucho dinero, estamos perdiendo escala, porque destinamos muchas horas a actividades que no son tan productivas. En ese sentido, Karen, a mí me gustaría, como Diana te lanzó el desafío de 5 años, en 10, en 15 años, ¿cómo ves a México en específico? Porque ahora estás en México, pero toda América Latina está inmerso en este desafío de poder ser productivos, pero ya no solamente en la manufactura, sino pasar a la mentefactura. Karen, cuando tú hablas de estas salas de innovación, me imagino que América Latina tiene que pensar que la innovación es el futuro. ¿Cómo lo ves 15 años, Karen? Bueno, pues es difícil pensar a 15 años cuando los últimos 3 nos han sorprendido a todos en la agilidad y en la velocidad
que la implementación de todas estas herramientas tecnológicas traen a nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, sí tenemos un camino importante por recorrer. Eso es un camino que también está basado en que como líderes tengamos muy claro que el punto de partida para esa innovación también es la confianza, y dentro de la confianza entendamos que el modelo híbrido no es ni estar todo el tiempo fuera ni estar todo el tiempo dentro, sino justamente es poder llevar a cabo diferentes dinámicas. Y ahí hay dos que yo quisiera, no sé si estarán en los próximos 10 años, espero que sí, espero que en un país como México podamos liderar esto a otra escala, pero sin lugar a duda, el famoso 4-day week, que básicamente son las semanas productivas laborales de 4 días y no 5. Y aquí quisiera, puede ser un poco más cortoplacista, no quisiera esperar 10 años para que lo veamos en México, quisiera pensar que esto lo podemos ejecutar de una manera muy exitosa en los próximos 24 meses. Brasil empezó a liderar este concepto en el 2021 con algunas organizaciones. Al comienzo de este año vimos que Chile estaba queriendo implementar algo como esto, y creo que en México tenemos una oportunidad grandísima por la diversidad de empresas, la diversidad económica productiva y la cantidad de industrias que están constantemente evolucionando, por ejemplo, nearshoring, ¿no? Así que quisiera que esta realidad de unas dinámicas semanales de concepto de trabajo fueran completamente repensadas, y quisiera también ver que el auge del nomadismo digital se vuelve parte de la conversación híbrida, se vuelve parte de tener centros que nos unen para momentos específicos con cierto propósito, pero que también dentro de esa flexibilidad exista la oportunidad de que no haya algún tipo de culpa por estar o no estar en algún lugar, en alguna situación. Y por eso vuelvo a que creo que el cambio de chip más importante tiene que ser el que lideramos El quienes tenemos la maestro. oportunidad de estar detrás de un equipo de trabajo y de una organización, porque tiene que partir de la confianza y de un modelo también muy estructurado. Cada organización es libre de elegirlo, pero un modelo muy evolucionado de procesos de seguimiento, de logros, de OKRs, y no solamente de KPIs, de poder llegar a tener una métrica muy diferente también de esa productividad, porque hoy la realidad es que a pesar de que hemos podido a través de estos estudios que hicimos con PageGroup identificar que las organizaciones que trabajan bajo un modelo híbrido tienen una productividad mucho más alta, pues nos hace falta también internamente poder determinar otras métricas para que esa productividad sea mucho más latente en los resultados y en cómo se asocian también la consecución de los objetivos. Así que hacia el futuro, completamente modelos distintos de lo que hoy pensamos a nivel de días, de horarios, de lugar. Y sin lugar a duda, pues nuevamente resaltar muchísimo cómo la tecnología debe ser el vehículo que nos libere tiempo, que con modelos un poco más centrados hacia la innovación en el trabajo colectivo de los seres humanos, pues nos permita estar 3 pasos adelante. Oye, me encanta porque nos ha llevado por todo este tema de flexibilidad, de inclusión, ¿no? Me imagino que tú viste aquel tweet que lanzó ya hace tiempo Elon Musk, en donde dijo, claro que mi gente puede venir a trabajar o puede trabajar desde su casa siempre y cuando venga a trabajar de 9 a 5 en la oficina, una cosa así era, ¿no? Y yo lo que creo es que hay muchos emprendedores y empresarios que nos preguntamos la realidad de lo que va a ser la oficina en el futuro. En lo personal te puedo contar, teníamos una oficina divina aquí en Paseo de Gracia en Barcelona, bueno, o sea, con futbolista, con golfito, con el beer bar, o sea, todo este rollo. Y nos ha pasado esto, ¿no? Lo que ustedes vieron en el estudio que ustedes dijeron, que había chicos que nos decían, lo sentimos, nos encanta la oficina, pero no queremos regresar a trabajar de lleno a la oficina, queremos tener esta flexibilidad de la que tú hablas. La pregunta que te quiero hacer, Karen, es en tema a una visión estratégica para quienes tienen que invertir en un real estate en el futuro. O sea, ¿qué es lo que tú, como parte de WeWork, ves? ¿Qué va a pasar este futuro con las bienes raíces, ¿no? Así como en el pasado, Claudia y yo comentábamos el otro día que, por ejemplo, el negocio de McDonald's, que era pues el negocio de comida, en realidad era un negocio también de real estate, ¿no? En este sentido, veo este auge para todas las empresas que se están dedicando a estos facilities de coworking.
México, Latinoamérica, en Estados Unidos. Y sí veo esta oportunidad que llegó para quedarse, porque no veo en este momento que las compañías inviertan grandemente en estos espacios de real estate. De hecho, si te vas a Nueva York, me parece que ahorita hay una oportunidad interesante en los espacios comerciales. Eh, ¿Qué es lo que ves que sucederá? Las compañías están creciendo significativamente, por supuesto. Compañías como ustedes, como WeWork, son una oferta súper interesante, pero hay otras compañías que ya tenían estos espacios enormes. ¿Qué va a pasar? Démosle a unos 15, 20 años. ¿Ves que también las compañías tengan estas sus propias oficinas o ya no? Es un concepto muy relevante para la industria, ¿no? Y empecemos que la industria de servicios en eso es muy distinta a la industria de producción. Entonces, nuevamente, con la parte de producto, dependiendo de muchísimos factores, también de compromiso a largo plazo, pues sin lugar a duda en los próximos 10 años vamos a tener organizaciones que sigan invirtiendo en tierra, porque tiene mucho sentido y genera mucho desarrollo a la sociedad en donde ellos deciden asentarse. Así que no es una conversación de que eso esté bien o esté mal, eso está maravilloso. Cuando tú ves todo lo que sucede, y por eso ponía Nuevo León, que tenemos de reto en Nuevo León, que están estos terrenos disponibles, pero no tenemos las vías que están conectando Monterrey con estas zonas que son un poco más productivas, entonces se necesita un desarrollo de la infraestructura, se necesita intervención del gobierno, se necesitan un montón de factores que al final en la ecuación todos ganan. Obviamente ahí hay muchos otros temas de revisión de recursos, etc., 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 recursos naturales, pues para que sea un ecosistema sostenible, ¿no? Pero si nos vamos para todo lo que tiene que ver con desarrollo, y después te respondo desde cliente, pero desarrollo. No hay algo más latente en el mundo que la transformación de las ciudades. Entonces hemos visto también desde hace muchos años que las ciudades que han liderado este concepto son las ciudades que han intentado tener algún tipo de concepto ciudades 24/7, que son ciudades que si estamos hablando que no queremos tener horarios tradicionales en donde la gente se desplace desde las 7, 8 a.m. hasta las 9, 10 a.m. para llegar a un punto único, un CBD, como le llamamos a estos corredores específicos de negocio. Vamos a irnos a Ciudad de México, corredores específicos de negocio, Reforma en el centro, ¿no? O tenemos a Polanco, o tenemos a toda esta vía de insurgentes hacia el sur. O sea, son corredores muy específicos en donde se aglomera la gente. Entonces, si estamos hablando de ciudades que hacia 10 años estén pensadas con un modelo 24/7, pues van a ser ciudades que tengan una vida completamente distinta, que no esperemos que solamente un restaurante va a estar abierto sirviendo un café a las 10 a.m. Si estamos cambiando esas dinámicas, eso tiene que ir hacia justamente esa manera de vivir nuestras ciudades. Ese es el concepto Live, Work, Play. Entonces, básicamente es un concepto completamente integrado. Es un concepto en donde tienes real estate pensado para que tengan integrado temas comerciales, temas corporativos y temas de vivienda, además de todo lo que tiene que ver con temas de recreación, que también está muy ligado a la parte de temas comerciales. Entonces, las ciudades cada vez más se preparan a que se puedan llevar estos centros integrados con el fin de que descentralicemos y que no solamente tengamos algunos puntos claves en la ciudad, sino que podamos tener, digamos que todo lo que si pensamos alguien que está viviendo a las afueras igual quiere venir hacia las zonas más urbanas de nuestra Ciudad de México porque va a encontrar justamente todo esto, ¿no? Cómo se puede empezar a desarrollar distinto. Entonces, es un poco como los desarrolladores están viendo ese futuro y también en eso, dependiendo de los países, hablabas tú, por ejemplo, Diana, de Nueva York, y también está San Francisco. Mucho de lo que está pensándose en los próximos 5 años tiene que ver con refits de una oferta muy grande que inicialmente se pensó a nivel corporativo y cómo eso se puede transformar a un tema de vivienda. Entonces, vivienda está teniendo también una tendencia muy interesante a la que uno tiene que seguirle muy de cerca el desarrollo, porque es algo fantástico que ha venido pasando en los últimos 2, 3 años en el mundo. Así que eso desde la perspectiva de desarrollador, o sea, cómo se integra y cómo se puede jugar hacia poder llevar a 10, 15 años esta vida 24/7 de ciudades que estén completamente pensadas para ello. Porque también, pues,
vamos a seguir creciendo. Karen, ¿y pondrías tu dinero hoy en un edificio de real estate comercial que a lo mejor se desarrollará en unos 10 o 15 años, si lo ves? En un O te guardas Work Play, absolutamente. O sea, hace un par de semanas estuve conversando con un fondo en Colombia al que le acaban de asignar para su ronda 4 más de $500 millones exclusivamente para esto. Hoy, en el 2024, en una situación que no nos vamos a entrar en ese camino, pero una situación político-económica muy particular en donde está el país. O sea, hay que pensar así. O sea, el dinero se tiene que pensar es para los próximos 10 años, ¿no? claro, Que como líderes no podemos estar tomando decisiones de creación de nuestras con el empresas retrovisor. de innovación por el hoy. O sea, tenemos que estar anticipándonos hacia el futuro. Así que sin duda la respuesta, Diana, si fuera mía esa inversión, sí. Ahora, desde el lado de los clientes, porque desde el lado de los clientes, este tema de estar hoy teniendo una deuda, porque esto es una deuda, cuando alguien firma un contrato de arrendamiento de 10 años es una deuda. Puede tener algunas Puede tener algunas llamadas cláusulas de salida, que obviamente no significa que tenga que estar los 10 años, pero así tengan unas cláusulas de salidas al año 5 o al año 7, lo que sea, son deudas a largo plazo. Tiene que ser una organización que necesite un manejo financiero muy distinto, pero la realidad es que la pandemia también nos enseñó que lo que más nos importa a todas las organizaciones es tener caja. Hoy, porque la única manera en la que puedes estar preparado para lo que no tienes ni idea que puede suceder pasado mañana es tener una buena reserva de caja. Porque si todo lo tienes invertido en otro lugar y no tienes liquidez, ¿cómo tomas decisiones en un momento en donde si todo cambia, pues no vas a tener el recurso principal para generar los movimientos, el dinamismo que se requiera? Entonces, el tener esta posibilidad de aliados como WeWork que integran este uso de data, el uso per se del mismo espacio, no solamente del espacio privado, sino del ecosistema que entrega, el que se puedan tener contratos flexibles que en el momento en donde necesiten más posibilidad de tener diferentes espacios exista, pero también en donde se necesite pensarlo a menos cantidad de espacio también exista. Es fundamental para que las organizaciones en un modelo evolutivo vayan ajustándose dependiendo de lo que vayan necesitando. Porque también el problema de la deuda a largo plazo, además de todo lo evidente desde una perspectiva de negocio, que es dinero quieto y comprometido, además de una inversión inicial muy alta, que es el famoso CAPEX, es el dinero que cada empresa está invirtiendo en adecuar espacios. Es decir, además de todo eso, tienes que hacer una inversión inicial muy alta. Sí, la vas depreciando en los años, por supuesto, pero para una organización... Pero es dinero que pudiste haber metido en otra cosa, que son $250,000 que le metiste a tu oficina divina, preciosa, pero lo pudiste haber hecho para otra cosa, seguro. Ahí está. Y es que la innovación requiere En 10 reinversión. años. Reinversión inmediata, o sea, para que como equipos de trabajo podamos estar innovando. Y ojo, innovar no es tener un departamento de innovación. Eso no significa que las empresas que tengan ese departamento estén haciendo algo no correcto, para nada. Pero la innovación tiene que ser el ADN de quienes pertenecemos a un equipo de trabajo, porque la innovación es pensar, es preguntarnos, estamos haciendo este proceso, ¿por qué? Y si no entendemos el por qué, ahí de entrada ya estamos en un proceso más de seguimiento y de ejecución que de preguntarnos cuál es la oportunidad de hacer algo distinto y de hacer algo probablemente mejor. Entonces, esa reinversión de capital, esa posibilidad de tener dentro de la flexibilidad una mejor toma de decisión para saber en dónde inviertes o cómo tienes al bienestar de tus colaboradores siempre como prioridad, porque siempre hay una oportunidad para ti cada vez más con la tecnología, mucha más oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta y también de integrarlas para poder conseguir unos resultados distintos. Entonces, como cliente, no debería haber un concepto de querer casarse con un contrato a 10 años que limite la capacidad o de crecimiento o de creación o de innovación, porque más allá de lo que esto representa con respecto a real estate y a la manera en que cada empresa de manera libre pues toma estas decisiones, puede ser su peor enemigo para no estar 3 pasos adelante y poder estar a la vanguardia de lo que deberíamos estar en cada una de nuestras industrias. Me encanta. ¿Te imaginas, Clau, que en 25 años los líderes de ese entonces, que seguramente tendrán como unos 5 años al día de hoy, digan,
¿Te imaginas que hace 25 años firmaban contratos de 10 años o 20 años? O sea, qué locura. Y así van a pensar, ojalá, los líderes del mañana. ¿Qué opinas, Clau? Bueno, pues imagínense que los gobiernos, por ejemplo, acá en México se firmaban contratos a 10 años. Imagínate que recuperamos esto que nos explica Karen y que pudiéramos en algún momento reclamarle al gobierno por qué invertiste presupuesto público, por qué lo comprometiste durante 10 años cuando no sabías cuáles eran las necesidades del país, de los jóvenes, de la salud, ¿no? Y eso pasó mucho acá en México, querida Diana. Karen, quisiéramos de mi parte plantearte una última pregunta y después pasar a nuestra sección estrella, que son las preguntas rápidas, que son disruptivas, que son provocadoras. Yo quisiera brevemente nada más recuperar esto que me sorprendió de las ciudades 24/7, de que en el futuro, no solamente por temas de movilidad, por temas de saturación, pudiéramos imaginar, y se me hace súper distópico, tener diferentes horarios en las empresas donde tengas no solamente los trabajos nocturnos, sino que la gestión de las empresas se desarrolle con normalidad de noche, pero para un tema que tiene que ver también con algo que a ti te preocupa mucho, que es la inclusión de las mujeres en los espacios laborales, que esta posibilidad de ciudades 24/7 también nos permitan pues a las mujeres tener mayor posibilidad. Ya ves mujeres manejando Ubers de noche, porque no es que nos encante, pero es a la hora que los niños están dormidos. Toca. Sí. Y es increíble lo que está pasando con las mujeres que trabajan en una cafetería en horarios muy extendidos, porque es la hora en que los niños duermen. ¿Cómo lo ves, Karen? ¿Y cuál ha sido la experiencia de la organización que como CEO estás dirigiendo en temas de inclusión y estas ciudades 24/7? Bueno, temas de inclusión, sin lugar a duda, es una de las cosas de las cuales más me apasiona ser parte, porque creo que el cambio se hace a través de la acción, pero también es muy importante, por supuesto, partir de vocalizar y de hacer mucho más evidente que hay oportunidades en general. Eh, Género para mí es clave y me da mucho orgullo decir que en Hispanoamérica, que es la región que tengo la oportunidad de liderar, pues más del 60% de las posiciones de liderazgo está ocupada por mujeres y han sido Muy mujeres que bien. han tenido una carrera también de crecimiento interna y también si no hemos tenido la oportunidad de atraer grandes mujeres a que sean expertas en sus áreas y con las que podamos construir. Pero la inclusión al final de género no es solamente una conversación de mujeres, es una conversación de mujeres y hombres. También soy muy boca frente a que muchos de mis grandes mentores son hombres y gracias a esas perspectivas que son distintas en algunos ámbitos de género, pues es que podemos construir hacia un futuro mucho más inclusivo. Y género es un vértice nada más, ¿no? A nivel de inclusión tenemos muchísimo más sobre cómo conversar. Así que creo que el hecho de que podamos estar generando cambio a través de esa inclusión tiene que ver, por supuesto, la flexibilidad de cómo tomamos en cuenta esa vida personal y esa vida profesional y la ponemos en el mismo lugar de prioridad. Esta no es una organización donde una mamá o donde un papá deba tener algún tipo de miedo en alzar la mano y en decir quiero acompañar a mi hijo a una presentación de la escuela o no puedo acompañar hoy mi agenda tradicional porque necesito acompañar a mi hijo, a mi hija, a un tema médico, qué sé yo. Entonces esa parte de que sean condiciones equitativas en ese sentido para mujeres y para hombres, pues es fundamental también para nosotros. Ahora, con respecto a 24/7, hay muchos otros temas, Claudia, incluso que se tienen que considerar. Hablamos de mujeres que tengan una dinámica familiar en donde necesiten estar en horas de la noche, por supuesto, en casa con sus hijos, pero también hay mujeres que de pronto no tienen esa dinámica familiar y que hoy no se sienten seguras en salir de noche. Y esta es otra realidad. Ahí es donde tenemos que, para hablar de ciudades completamente inteligentes, ciudades 24/7, necesitamos un nivel de inclusión de la tecnología completamente distinto. O sea, que pueda ser la tecnología misma la que a través de
cómo se implemente en diferentes dinámicas de vivir la ciudad, pues puedan garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, por supuesto de mujeres, pero de todos sus ciudadanos, que el día de mañana esto no pueda ser lo que detenga que una mujer salga, que quiera participar de las dinámicas un poco más nocturnas, o que ojalá lleguemos en estos próximos años a que el tema nocturno y el tema diurno no esté asociado a que uno es mejor que otro por la seguridad misma que esto implica. Entonces la tecnología tiene que ser absolutamente fundamental y por eso es que se llaman ciudades, el concepto es ciudades inteligentes, porque necesitan una inclusión de la tecnología completamente distinta a la que hoy nos imaginamos. Tiene que ser integrada pues para que efectivamente todos estos puntos se lleguen a dar, porque también es un mundo en donde cada vez que hablamos de nómadas digitales estamos hablando de globalización otra vez. O sea, puede que hoy en Ciudad de México nosotros pensemos que queremos trabajar por una organización en Europa. Entonces los horarios de trabajo de alguien que está en México van a comenzar desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Eso. Entonces necesitamos pensar en ciudades 24/7, no solamente por lo lógico de poder atender diferentes horarios y diferentes dinámicas, sino también porque la única manera de internacionalizar nuestro talento sin necesidad de que el talento salga del país es a través de esta clase de dinámicas. Pero para eso la tecnología sí tiene que estar integrada de un modo muy diferente, muy distinto, sobre todo en temas de seguridad, eso es lo más importante, porque esa seguridad es lo que va a dar la confianza para que se pueda vivir distinto a los modos que hoy tradicionalmente conocemos. Karen, y yo tengo ahí, por ejemplo, una cuestión hablando de inclusión y diversidad, ¿no? Porque la diversidad no es solamente la de género, también es la de pensamiento, la de forma de vida, la de dónde, en México, en una Ciudad de México que es una ciudad tan grande, ¿no? Es hasta la ciudad, digo yo, la diversidad de la ciudad en términos de gente de Iztapalapa versus gente de Nezahualcóyotl versus gente de Polanco versus gente de Lindavista versus gente del lado del Valle o de donde Pedregal, whatever. Entonces nos damos cuenta que a mí me pasó, traté de contratar gente antes de la pandemia y había ya chamacos, millennials, los centennials, los que les quieras llamar, que decían, oye, es que tienes oficinas padrísimas ahí en Bosques de las Lomas o en Reforma, pero yo no quiero pasarme 3 horas ni en el coche ni en el camión, ¿no? Entonces, yo creo que la diversidad de traer espacios colaborativos y de innovación a colonias o barrios en donde regularmente no se pensaba que eran propios para trabajar o para que haya una oficina cool. En alguna conversación que tuve con gente de tu compañía, estaban pensando en este rescate, ¿no? En poder hacer espacios colaborativos en lugares donde regularmente En Ecatepec, no por eran. ejemplo, en Ecatepec Exacto. donde está invirtiendo Netflix, en donde está invirtiendo Amazon, o Y no necesariamente hacer, Clau, estos megacentros enormes, porque al final del día se convierten en estos puntos de quiebre de tráfico que no son sustentables y demás, sino hacer microcentros en diferentes áreas de la ciudad, en donde la gente, pues, básicamente pueda ir caminando a su trabajo. ¿Te acuerdas que lo conversábamos también con Silvia del Metro de Madrid, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué facilidad existe hoy en día para generar esa diversidad y elevar la calidad de vida a los empleados del futuro, en donde no tengan que pasar pues estas horrendas demoníacas 4 horas de ida y de vuelta a su trabajo, como en Ciudad de México, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que justamente es un poco la evolución de la que nosotros vemos hacia el largo plazo de nuestro modelo, nuestros centros, especialmente en Ciudad de México. Y en México, per se, tenemos centros grandes, tenemos centros supremamente robustos. Y la base de pensar en el 2010 era nadie más que WeWork va a poder democratizar que una persona que está empezando su proyecto o un emprendedor que apenas está en una etapa inicial pueda literalmente tener su oficina viendo al ángel. Antes de que llegáramos nosotros, pues eso era impensable, ¿no? Solamente podías rentar estas super áreas grandísimas, entonces no había esa inclusión y un ecosistema en donde todos pudieran acceder a esas ubicaciones premium. Pero ese es el modelo con el que sabíamos que íbamos a ver estos próximos años y ahora el punto de partida es pues, cómo nos vamos a imaginar
que en los próximos 10, 15 años este modelo también sea mucho más flexible con respecto a áreas distintas, a dinámicas de tecnología distintas, a dinámicas de integración distintas, porque sí, tiene que ser, nuevamente, este es un modelo evolutivo porque somos seres humanos y vamos evolucionando, así que también debemos ser abiertos a que el modelo híbrido que conocemos hoy probablemente en 2 años sea muy distinto. Muy bien. Oye, Clau, ¿qué te parece si empezamos con nuestra super pregunta rápida? ¿Te late? Claro que sí. Gracias, Karen, por tu disponibilidad. Y vamos hacia el 2050, querida Karen. ¿Cómo imaginas la inclusión? Lo primero que se te venga a la mente. La verdad es que quisiera pensar que ni siquiera tendríamos que hablar del concepto porque es absolutamente... Bien. Ya no Oye, existe porque... ya no existe porque ya, o sea, claro que existe, pero es como que tan obvio como el agua. Hello. No Me encanta. existe, o sea, el concepto no existe porque es la realidad, 2050. Muy bien. Oye, 2050, los espacios de trabajo, ¿cómo son? Es que primero me imagino las ciudades. Creo que para mí es muy importante pensar en cómo será nuestro estilo de vida en nuestras ciudades, pero sin lugar a duda, mucho más conectados con que la parte digital sea estar metidos en lo que en algún momento se consideró el metaverso o cualquier otro tipo de realidad. Ay. Anda. La parte virtual será eso y la parte no virtual será diferente. 2050, trabajo remoto, Karen. Trabajo híbrido y híbrido no pensado solamente en la locación, sino literalmente en la integración de todo este tema de realidad virtual con interacción interpersonal. 2050, work balance con tu vida. También espero que no sea un concepto, espero que sea intrínseco y que hayamos aprendido en estos próximos 28 de años que no deben haber dos individuos, debe ser uno y solamente vamos en nuestro camino de vida dándole más o menos importancia a algunas esferas. 2050, imaginando que vamos a tener una sociedad muy compleja, bienes raíces, real estate. No, yo creo que para el 2050 ya estamos pensando en otros lugares fuera de la Tierra para invertir. No solamente acá. Yo ya la verdad que espero que en el 2050 hayamos tenido esa capacidad que es literalmente todo lo que detrás de todo lo que tiene Elon Musk es su objetivo principal. O sea que no deberíamos estar pensando ni siquiera en estas ciudades, sino en el resto del universo. Oye, 2050, tiempo estimado de commuting al trabajo. Desplazamiento al trabajo. El mínimo posible si logramos que las ciudades se vuelvan, como lo hablábamos, mucho más integradas a no necesitar pues justamente todo este tema de áreas, sino ser mucho más diversas. Porque en México se estimaba, me parece, claro, había por ahí un estudio que decía que en México el tiempo estimado de commuting es de 2 horas. Entonces, claro, si pensamos al 2050... Quienes vienen del Estado de México fácilmente pueden tardar 3 horas para llegar a los puntos. Pues para el 2050, de 3 horas en 25 años, ¿qué es? No, yo espero que literalmente ni siquiera tengamos que hablar de media hora, pero esto también es una integración de sistemas de transporte. No solamente es el commute de salgo caminando a mi oficina que queda enfrente, o sea, es realmente de cómo vivo la ciudad de una manera distinta, pues porque todo lo que hoy conocemos pues, debería estar evolucionando en nivel de accesibilidad y en nivel también de recursos. 2050, Karen, productividad laboral. 2050, productividad laboral, sin duda medida de una manera mucho más detallada de la que hoy muchas organizaciones miden la productividad, pero también como hablábamos de una dinámica de estilo de vida y de balance, creo que también el éxito, ni siquiera en 2050, el éxito en 25 años va a ser percibido completamente diferente por las nuevas generaciones a como es percibido hoy. 2050, sustentabilidad.
tiene que ser desde mucho antes la base de la toma de decisiones, porque si no, no llegamos a 2050. Salud mental, Karen, para irnos más rápido, porque ya tomamos mucho tiempo de la CEO de WeWork. Salud mental. Salud mental, incluso en los próximos 5 años, si no ha cambiado a ser la prioridad de todos los líderes, pues básicamente no vamos a tener organizaciones. Prioridad. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo será el ambiente laboral en 2050? ¿Cómo será el ambiente laboral? Espero que haya un gran componente de interacción interpersonal. Creo que es el reto más grande de los seres humanos, cómo integramos la tecnología sin olvidarnos de que la base que nos hace diferentes es el interactuar interpersonalmente. Así que ahí sí es un hope. Espero que no se haya eliminado bajo ninguna circunstancia el cómo interactuamos y cómo aprendemos el uno al otro. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! Oye, gracias mil, querida Karen, por todo esto que nos has dicho de hoy. Gracias a tu equipo que ha hecho posible que vengas. Gracias a mi conspiradora del futuro, Claudia Villegas, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, a la audiencia que están sintonizando con nosotros este momento para ver el futuro. Y esperemos que haya sido una gran conversación para ustedes, como lo ha sido para mí. Estamos bien en contacto para que nos actualicen de cómo va avanzando este futuro de tu organización, Karen. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes nuevamente, Diana, Claudia, y a todos los que participaron con nosotros, nos escucharon, mil y mil gracias por ser parte de la conversación y feliz de compartir siempre. Muchas gracias, Karen. Y yo sí los invito a que un día se den una vuelta por WeWork, porque es una experiencia muy, muy interesante para los que no conocen este mundo de cómo se puede trabajar de manera, pues, hasta colaborativa. Muchísimas gracias, Karen. A ustedes, mil y mil gracias. Feliz semana. Igualmente. Gracias a todos. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Bye, bye.